tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien, y lo que vamos a ver ahora es una parte muy importante dentro de la electricidad, que es el analizar un circuito eléctrico. Para eso, lo primero que vamos a definir va a ser las partes que componen un circuito eléctrico. Trabajaremos con un circuito eléctrico lo más simple posible. Este circuito eléctrico físicamente tiene tres partes, lo básico. Y de esas tres partes veremos cuáles serían sus funciones. Lo primero que tiene un circuito eléctrico es su fuente de energía, que va a ser simbolizada por dos líneas paralelas, una más gruesa que la otra y la más gruesa también más corta. Esto representa lo que sería una batería, lo que sería un enchufe, toda fuente de energía para el circuito. Es una fuente de voltaje con B corta y muchas veces lleva los signos porque son elementos que están polarizados, donde claramente uno puede identificar la parte positiva y negativa, cosa que no se puede hacer en todos los elementos de un dispositivo eléctrico, ¿ya? Este sí tiene polaridad, tal como lo tiene una pila, tal como los enchufes tenemos un agujerito donde está el activo y el otro el neutro. Entonces tenemos aquí la fuente de voltaje. Otros símbolos que se ocupan para esto: esto es equivalente a lo de allá, ¿ya? Esto representa un poco la idea con que se fabricaban antes las baterías, que eran placas paralelas de cobre y de zinc metidas dentro de un ácido que en el fondo le aportaba la energía química para producir la diferencia de potencial. Bueno, aquí tenemos entonces la parte energética. Todo circuito eléctrico va a hacer uso de un dispositivo eléctrico. El dispositivo eléctrico puede ser una ampolleta, un computador, una estufa. Todo eso lo vamos a representar por una resistencia. Su símbolo va a ser una línea quebrada y la letra R. Esto representa la resistencia eléctrica. Ahora, todos los dispositivos eléctricos tienen resistencia eléctrica. No existe dispositivo que no tenga resistencia eléctrica. Hasta incluso los mejores conductores siempre presentan alguna cantidad de oposición a que pase la corriente. Porque justamente así se define resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un dispositivo a que por él circule la carga eléctrica libremente. Entonces, la resistencia se mide en ohm, simbolizado por la letra omega. ¿Ya? Todos los aparatos eléctricos tienen resistencia, hasta incluso los que se llaman conductores. Existen algunos que no tienen, sí, pero condiciones extremadamente complejas. Se llaman superconductores. Los superconductores existen a temperaturas cercanas al 0 Kelvin. Estamos hablando de los 270 grados bajo cero. Temperaturas cercanas a eso, sí se produce la superconducción. Pero por las condiciones podemos ver claramente que no es práctico de lograr. Tenemos entonces el aparato energético, el dispositivo energético y el dispositivo que va a consumir esa energía. Ahora, ¿cómo se conecta uno con el otro? Ese es el tercer elemento de un circuito, que son los conductores. Pero los conductores no tiene sentido que los dibujemos, porque son, en el fondo, como esto es un esquema, son líneas que van a unir a los dispositivos. Entonces, el circuito más simple que existe es donde tenemos una fuente de voltaje y donde hay una resistencia. Tenemos entonces la fuente de voltaje polarizada, la resistencia eléctrica,
Y ustedes van a encontrar en muchas publicaciones otro elemento, pero este elemento no tiene funciones en relación a si funciona mejor o peor el circuito. Es simplemente un dispositivo de seguridad o un dispositivo para activar el circuito, que se llama interruptor. Y va a aparecer de esta forma. Ese interruptor representa la idea de juntar el cable para cerrar el circuito o levantar el cable para abrir el circuito. Entonces, aquí tenemos un circuito simple. Cuando se cierra el circuito, cuando se acciona el interruptor, se produce el flujo de la carga eléctrica y eso va a corresponder a la corriente eléctrica, la letra I. La corriente siempre va a ir del más por fuera de la batería al menos, o sea, lo colocamos aquí en ese sentido. Esos son los tres elementos que intervienen en un circuito eléctrico: el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. Ahora, estos tienen una íntima relación entre ellos y eso lo establece la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la razón entre el voltaje y la corriente en un circuito eléctrico es constante. Y esta constante equivale a la resistencia del circuito. Queda entonces B partido por I igual a la resistencia. Si despejamos B, queda I por R. Entonces la ley de Ohm relaciona los tres elementos conceptuales de un circuito, que es su fuente de energía, la resistencia eléctrica y el flujo de la carga eléctrica, la corriente, mediante esta ecuación. Tenemos por lo tanto que, conociendo cualquiera de los dos elementos, tenemos el tercero. Por lo tanto, esta es la ley de Ohm, que regula cómo funciona un circuito eléctrico. Veamos un ejemplo de aplicación con la ley de Ohm. Tenemos un circuito simple con una batería de 20 volts, un voltaje de 20 volts. Recordemos que el voltaje lo puede aportar baterías, enchufes, distintas fuentes energéticas. Y 40 ohm corresponde a la resistencia. Recordemos que la resistencia en el fondo es la oposición a que pase la corriente que opone cualquier dispositivo eléctrico. Todos los dispositivos eléctricos tienen resistencia. Esto podría ser, por ejemplo, una ampolleta. Pero en cuanto a las partes, a los conceptos de física, tenemos estos elementos: 20 volts de voltaje, 40 ohms de resistencia. Nos pregunta cuál es la corriente y cuántos coulombs fluyen en un segundo. Entonces, anotamos los datos. Resistencia 40 ohms y el voltaje 20 volts. Preguntan por la corriente y por la carga. Entonces, uno dice aquí, bueno, corriente, yo tengo dos ecuaciones posibles para poder calcular la corriente. La primera me dice que es la carga dividida por el tiempo, y también tenemos en la ley de Ohm I por R. Ambas completamente válidas. Entonces, ¿cómo descartamos una? O cómo vemos si a lo cual las dos, cuál es más conveniente. En este caso, en la primera, para poder calcular la corriente, necesito conocer la carga en el fluido y el tiempo. Datos que no aparecen acá. Sin embargo, acá, para poder calcular la corriente, yo despejo aquí. R que está multiplicando ahí pasa dividiendo, por lo tanto va a quedar B partido por R. Para poder calcular la corriente, quiero conocer el voltaje y la resistencia. Resistencia y voltaje. Por lo tanto, esa es la que se ocupa. Reemplazamos. El voltaje en este caso es de 20 volts y la resistencia es de 40 volts, perdón, 40 ohms.
Queda entonces 20 partido por 40, 0,5 amperes. O sea, cada segundo que pasa, 0,5 coulomb de carga van pasando. Eso es 5 amperes. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos coulomb fluyen en un minuto? En el fondo, ¿cuál es la carga que pasa en ese tiempo que nos han dado ahí de un minuto? Entonces, tenemos tiempo, un minuto. Buen dato, pero hay que traducirlo a segundos, transformar a segundos para que sea utilizable, debido a que el ampere es coulomb partido por segundo. Y aquí ocupamos la ecuación que habíamos visto antes, carga partido por tiempo. En este caso nos dan el tiempo, un minuto, nos dan la corriente, 0,5 amperes, y esa es la pregunta. El tiempo pasa para allá multiplicando, queda entonces la carga Q va a ser igual a la corriente por el tiempo. Y ahora se reemplaza 0,5 amperes por 60 segundos. 0,5 por 60 da 30. El ampere es coulomb partido por segundo, y aquí estamos multiplicando por segundo, así que simplificamos, queda una carga entonces de 30 coulomb. Ahí tendríamos los dos resultados pedidos.